Vamos, abran sus Biblias o prendan sus teléfonos a Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final. Es la historia de Jairo y la ruta básicamente de Jesús en el encuentro con Jairo hacia la hija de Jairo al final. Dice el versículo 21 de ese capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogó mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaban, pero una mujer que desde hace 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes de todo esto le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego le oyó lo que decían y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, toma al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, por la sabiduría que hay en tu palabra. Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Es agua viva para nosotros. Señor, nos nutre, nos da energía, nos ayuda, Señor, a motivarnos y despertar, Señor, ese espíritu que tú has depositado en nosotros para seguir adelante, Señor, con este consejo, sabiendo que tú eres, Señor, el Dios que tiene en control toda nuestra vida y que en ti hay todo lo bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Esta historia en el capítulo de Marcos capítulo 5 es bien interesante porque el contexto bíblico desde la perspectiva de Marcos, discípulo de Pedro, es algo único. El enfoque de Marcos en temas de cómo él escribe es tener por seguro los actos milagrosos del Señor,
y tenerlo desde el principio del Evangelio como algo distinto, el Hijo de Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Marcos como lo inicia. Y algo que podemos ver desde los principios capítulos de este Evangelio son los diferentes milagros que el Señor había hecho. Antes de que llegara con esta mujer que el Señor sana, que tiene 12 años con esta condición de flujo de sangre, y luego a la niña, había encontrado a un endemoniado. Y lo chistoso de esto es que el Señor había ya hecho otros milagros, había calmado una tormenta, había estado con una multitud de personas, y básicamente Él se va hacia otro lugar para descansar. Pero el Señor no lo dejan descansar, porque inmediato cuando se va a este lugar, lo primero que se encuentra es un endemoniado. Entonces el endemoniado no lo deja descansar al Señor, y lo que pasa es que se le viene, dice que sale de entre los sepulcros y lo encuentra Jesús, y Jesús, movido en compasión, lo libera. Y este hombre decía que se llamaba Legión porque tenía demonios dentro de él. Y entonces era alguien que ya lo conocían muchos en esa ciudad, conocían de esta persona que era una persona violenta, que hacía cosas raras, se revolcaba en el piso. Ellos ya lo conocían, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no se da mucho, pero nosotros teníamos alguien, no estaba endemoniado, nomás era un borrachito en Tijuana, enfrente de la casa de mis abuelos, que se llamaba Don Joaquín y Tostón. No sé si ustedes tenían a alguien así en su vecindad, pero eran como parte de la familia para mí. Cuando íbamos nosotros a Tijuana, yo iba emocionado de ver a mi abuelito, a mi abuelita y a Don Joaquín y Tostón, que vivían enfrente de la casa de mis abuelitos. ¿Por qué? Porque ellos eran vagabundos, vivían en la calle, pero eran gente muy, muy buena onda. Hablábamos con ellos, yo salía de la barda y se acordaban de nosotros y nos hacían plática. Y entonces me acuerdo de esas interacciones, y me pongo a ver estos textos en la palabra del Señor como si fuera lo mismo. Este es un hombre conocido en la vecindad, conocido a su alrededor, pero casi ya vivía una cultura con este hombre en esa condición, no buscándole que este hombre sea sano o que se arregle su vida, sino él es parte de la comunidad, y él es la persona rara dentro de aquí, es el vagabundo de nuestra vecindad. Pero el Señor no obra por esa manera. Él no puede ver las cosas desordenadas y dejarlas desordenadas. Entonces Él ve a este hombre y él, su corazón le entra compasión por él, lo libera de esos demonios y los echa a unos puercos. Pero la comunidad se enoja porque los puercos eran fuente económica de ellos. Entonces el Señor se acababa de ir de un lado para este lado para encontrar reposo, pero estos de este lado ya no lo quieren porque sanó al vagabundo, al endemoniado, y entonces lo mandan otra vez de regreso a donde estaba. Y cuando regresa hay toda una multitud esperando a Jesús. Y eso es un corto comercial para saber, si a veces no te quieren en un lugar o en otro, el Señor siempre tiene un lugar destinado para nosotros donde nos van a aceptar a nosotros. Y eso pasa en esta instancia, que Jesús se va, hace un milagro y luego lo mandan hacia otro lugar. Entonces Él regresa al lugar donde estaba, y lo primero que se encuentra es a este principal de la sinagoga que se llama Jairo. Y algo interesante de estas dos personas, Jairo y luego la mujer con este flujo de sangre que se encuentran, que es interesante, es los contextos de cada uno, en qué vivía cada uno. Jairo era un principal de la sinagoga que básicamente
roles de su título él se encargaba de quién iba a leer el Torá en la sinagoga, se encargaba de cosas administrativas de la sinagoga, era alguien con un estatus alto dentro de su comunidad que todos lo conocían. Entonces es alguien dentro del texto importante en su sociedad. Pero algo que es curioso es que él, al postrarse delante de Jesús, es un acto riesgoso para él. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 3 de Marcos vemos que ya se está moviendo la administración religiosa judía en contra de Jesús. Ya empiezan a haber conversaciones acerca de que está causando caos, de este maestro, profeta, o no sabemos qué se hace llamar, pero está causando un caos dentro de nuestra comunidad. Y Jairo, por supuesto, siendo un principal de la sinagoga, podemos asumir que él conoce de estas conversaciones, que él está sentado en la mesa con estas conversaciones. Entonces, él, conociendo todo esto, tiene un problema con su hija. Su hija está a punto de morir, dice que está agonizando. Entonces él toma el riesgo de su estado social, sabiendo que si él hace esto va en contra de toda la opinión religiosa administrativa judía, pero lo hace como cualquier padre de familia, por el amor a su hijo, por el amor a su hija, que si él puede sanarla, entonces voy a hacer lo posible para que mi hijo sea sano. Entonces él, con esa energía, va y se postra delante de los pies de Jesús, enfrente de toda una multitud. Y aquí es donde inicia lo que se llama, lo que los teólogos comentaristas describen como el sándwich de las historias del Evangelio de Marcos. Que básicamente las historias del Evangelio de Marcos son como un sándwich, porque inician con un protagonista y de luego entra otra historia dentro de lo que es el contexto más grande. Nosotros asumimos desde el principio de estos versos que la historia se trata de Jairo y su familia, pero luego interrumpe una mujer que ha sufrido mucho tiempo, y aquí nos introduce Marcos a esta mujer que no se le conoce por otro nombre, no hay un nombre en ninguno de los evangelios, pero algo único de esta mujer que habla al corazón del Señor es que es la única mujer que el Señor llama hija. No hay ninguna otra mujer en ninguno de los evangelios que él llama hija, pero a esta mujer le llama hija. Y entonces esta hija del Señor es alguien que ha sufrido por mucho tiempo, 12 años, dice la palabra que había sufrido, que ella había ido a médicos, había recurrido hacia diferentes medicinas. Y algo curioso es que me puse a investigar qué tipo de medicina hacían en estos contextos, en ese momento que vivía el Señor, que eran prácticas médicas que a lo mejor muy posiblemente lo hubieran hecho a ella, como dice la palabra, que habían hecho cosas médicas, había ido por medicina. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Una de las cosas que es probablemente que le dieron a ella era un tipo de tratamiento donde ellos creían, los médicos en ese momento, que si le sacaban toda la sangre mala, podría ella luego reproducir sangre buena que básicamente dominara el tumor o el flujo de sangre o lo que sea que estuviera mal en ella. Entonces imagínense, si ella está perdiendo mucha sangre, luego hacerle un procedimiento de esta magnitud solo la hiciera más débil, con menos sangre, y entonces hay otras medicinas que probablemente le hubieran dado, como una que se llama la menta poleo, que era un remedio común documentado por Pliono y Disicordis, que contiene pulegona tóxica para el hígado y el sistema nervioso. El acetato de plomo que se usaba para detener las hemorragias uterinas
el plomo se acumula, daña los nervios y falla los riñones. Entonces, cuando puse a investigar todo esto, se me venía algo bien interesante a la mente. Es como cuando ustedes ven esos comerciales que están viendo la tele, un deporte o algo, y luego salen, compra Omega Super 3 para que te pongas más ponchado. Y luego ya casi cuando se va a acabar el comercial, lo único es que te va a dar diarrea por 3 semanas y sale un chorro de cosas que son side effects. Entonces ese es el tipo de medicina que ella estaba tomando, donde le decían te va a arreglar una cosa pero te va a arruinar otra cosa. Entonces te puede hacer el riñón mejor, pero luego tus intestinos a lo mejor no van a estar tan bien. Y entonces ella, con todo este medicamento que ha estado inyectándose, tomando, es una mujer tan débil. Una mujer con 12 años de una trayectoria tan difícil. Y estas son las dos personas que nos pone el Señor Jesús a través del Evangelio de Marcos al iniciar esta historia. Y algo que me gusta ahora, hablando acerca de lo que se llama el sándwich del Evangelio de Marcos, que se categoría como una intercalación marcana, es el nombre que le dan los teólogos a este orden de contexto que pone Marcos en la historia, que es cuando se incluye a la mujer dentro de la historia de Jairo. Y algo que es interesante acerca de esto es porque cuando Jairo va a pedirle a Jesús que sane a su hija, él asume, cuando el Señor le dice que va a ir a su casa, que ya empezó su historia, que ya empezó la jornada del cambio de su hija. Entonces imagínense a Jairo caminando hacia su casa con Jesús. A lo mejor ya tiene él una idea de lo que pueda pasar. Está depositando una fe en que Jesús puede sanar a su hija, pero luego la interrumpe alguien de un estado social mucho más bajo que él. Y esto es sumamente interesante, porque teólogos como N.T. Wright dirían que esto es parte del enfoque o es a propósito que Marcos hace esto. Esto es un propósito dentro de la historia de Jairo también. Y lo que pasa es que el Señor luego se enfoca en esta mujer y primero va a sanar a esta mujer. Aunque el que primero pidió el milagro o la ayuda fue Jairo, el Señor primero atiende a esta mujer. Y entonces los padres de la iglesia primitiva lo primero que dirían es que el enfoque teológico de esto es que el Señor nos hace a nosotros entender que aunque a veces pueda que no sea nuestro turno, no significa que no sea el tiempo de Dios para nosotros. Porque el orden estructural de la historia es que Jairo debería ser el que el Señor atiende primero, pero el Señor decide atender a la mujer en medio de la historia de Jairo. Y entonces imagínate, Jairo está ahora, porque no hay ninguna palabra de Jairo en los evangelios durante esta interacción con esta mujer. Entonces yo, cuando alguien está en silencio, como padre, yo diría que él está comiéndose sus uñas, como diciendo: Señor, apúrate con esa mujer, ya corre, porque ya quiero que llegues acá con mi hija. Y sé que, pero imagínate, es un conflicto interno, porque él dice: pues yo quiero que haga lo mismo con mi hija, y si te interrumpo te enojas, no quiero que te enojes, entonces mejor me callo. Y nomás él está viendo toda esta situación de esta mujer. Y el Señor dice que esta mujer llega hacia el Señor, le toca el borde de su manto inmediatamente. Y esta palabra inmediata dicen que es la palabra favorita del Evangelio de Marcos, porque la usa más de 30 veces. Inmediata, inmediato, 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 dando a nosotros entender el poder de Dios es inmediato, inmediato, inmediato. Y entonces
toca el borde del manto del Señor y inmediatamente dice que ella siente que el Señor la sanó. Pero bajo todo lo que le había pasado, todas las circunstancias médicas, todo lo que había pasado con imagínate las medicinas que habían interrumpido a lo mejor su estado emocional, le habían dado ansiedad, le habían dado problemas hasta ella, a lo mejor no solo físicas, sino mentales, emocionales. Porque algo interesante de esto es que si nosotros vamos a Levíticos, especialmente a esa... En Levíticos hay una ley que básicamente lo que sucede a este tipo de mujeres es que en Levíticos capítulo 15, versículo 27, versículo 25 al 27 dice: y a la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama que ella durmiere todo el tiempo de su flujo, la será como la cama de su costumbre, y todo el mueble sobre en que ella se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La razón por cual es tan importante para mí leer este versículo es porque nos da contexto a lo que está pasando en la vida de esta mujer. Esta mujer no solo está sufriendo físicamente, sino que hay una implicación emocional, mental en la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque no nos dice la palabra del Señor, pero hay dos cosas que pueden pasarle a esta mujer. Uno, o ella sufrió esto después de haber tenido hijos y un esposo, y después de todo esto ha tenido que ser apartada de la sociedad, apartada de su esposo, apartada de sus hijos, o nunca ha podido tener hijos. Pero imagínense el contexto mental, emocional de esta mujer. Si es alguien que ha tenido hijos, ha estado apartado de sus hijos por 12 años. Se ha perdido cumpleaños, de su esposo, se ha perdido aniversarios, no ha podido estar con la sociedad, ha estado apartada en soledad. Y entonces ella viene con Jesús, y todo eso le viene a la mente cuando Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que ella temblando, le responde a Jesús y le dice todo, en miedo, temblando por lo que vaya a decir Jesús. Y algo que es tan interesante en esto también, porque el Evangelio del Marcos nos dice esto, dice en el versículo 24, dice: pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban, pero mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. El versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo en su manto, seré salva. Y esto para nosotros, cuando estamos deteniéndonos versículo por versículo, tenemos que preguntarnos qué está pasando en estos versículos. ¿Qué está sucediendo en la vida de esta mujer en estos versículos? ¿Por qué? ¿A quién le dice que si solo tocare su manto? ¿A quién le está hablando si ella es inmunda y no puede hablar con nadie? El Señor nos está transmitiendo a nosotros a través del Evangelio de Marcos que esta mujer probablemente estaba hablando consigo misma, diciéndose: si Él me tocare, fuere sana. O a lo mejor, si yo lo tocare, fuere sana. Y al final dice: no, Él no puede tocarme porque yo soy inmunda.
y la sociedad y la ley de Moisés no nos dejaría. Y yo no puedo tocarla a él porque igual la ley de Moisés no me permitiría. Pero si yo puedo esconderme dentro de la multitud y poder tocar sus vestimentas, eso sería suficiente para mí. Y entonces a eso le voy a creer. Y luego la palabra del Señor en el versículo después dice: y oyó que Jesús venía. ¿Quién le dijo que Jesús venía? ¿Y quién le dijo quién era Jesús? El canto que acabamos de cantar es tan específico en esos instantes. Dice: el Señor está obrando, aunque no sepamos nosotros. Aunque no sepa, Él está obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Es lo único que nos puede dar a nosotros este texto, que el Señor estaba obrando a través de cualquier persona para que ella pudiera escuchar quién era Jesús. ¿Por qué? Porque esta mujer, 12 años en soledad, no puede contactarse con nadie, no puede unirse con nadie, pero oye de Jesús. La providencia del Señor y el poder del Señor es perfecto. Y entonces ella escucha de Jesús, oye que Él tiene un poder para poder sanar, deposita la fe que tiene, la última, lo mejor que tiene en Jesús, y se hace un plan. Y entonces se mete entre todos, le toca el manto a Jesús, inmediatamente es sana. El Señor, y algo hermoso de parte del Señor, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo interesante de esta historia es que el Señor no solo la sana físicamente, sino que la restaura. Algo que me gustaba de los comentarios de los padres de la iglesia primitiva en cómo predicaban ellos este texto, es que cuando ellos hablan de cualquier texto en la palabra, hay un contexto teológico, porque nosotros a veces en nuestro estado ya hay tanta información que creemos que ya todo está. Pero la iglesia primitiva estaba tratando de encontrar los propósitos del Señor y tratar de entender todo, lo poquito que podían entender. Y entonces la pregunta que se hacen es: ¿y por qué pregunta Jesús quién lo tocó? Si Él es Jesús, si Él es Dios, Él tiene un lado divino dentro de Él, siente el poder que se le escapa dentro de su cuerpo. Él sabe que alguien lo tocó, Él probablemente tiene la habilidad de saber quién lo tocó, pero ¿por qué pregunta públicamente quién lo tocó? Porque el Señor no solo quería sanar a esta mujer físicamente, sino quería restaurar toda su vida entera. Dentro de toda la multitud, que ellos vieran que esta mujer, porque antes era eso, cuando tú tuvieses lepra tendrías que ser verificado para poder entrar a la sociedad de nuevo. Y el Señor en ese instante inmediatamente la sana y le dice: ya tú puedes ser parte de toda la sociedad. Y no solo le dice puedes ser parte de toda la sociedad, sino le da algo especial que no le da a ninguna otra mujer en todos los evangelios, y es que llama hija. La restaura a un nivel diferente, a un nivel que ella no estaba acostumbrada. Para ti a lo mejor es muy fácil oír que el Señor te llame hijo o que te llame hija, pero para esta mujer era lo más importante. 12 años de soledad, 12 años de no poder estar cerca de nadie, y que el rabí que me acaba de sanar, al quien yo he depositado toda mi fe, me llame hija. Ha restaurado no solo mi físico, sino mi ánimo, mi vida entera. El Señor la restaura, y Jairo pone atención a esto. Después de esto vienen de la casa de Jairo y le dicen a Jairo: ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. Y esto lo confronta a Jairo, porque él acaba de ver que el Señor ha sanado a una mujer, pero en su historia es interrumpida por una noticia, no solo de la mujer, sino que ya es muy tarde. Y eso es algo que nosotros podemos poner en nuestra propia vida. Cuando nosotros caminamos con el Señor, van a llegar momentos donde tu fe va a estar al top,
donde llegas a los pies de Jesús y Jesús dice: yo estoy contigo, como su palabra nos dice desde el principio. Él está con nosotros. Hay tantas promesas dentro de la palabra del Señor que nos dan a nosotros el ánimo, la esperanza de poder seguir con Cristo, que sus misericordias son nuevas todos los días, que no hay lugar donde podamos ir donde no esté su presencia, lo más alto o lo más bajo, al este o al oeste, pero su presencia va con nosotros. Están los salmos que nos recuerdan de su presencia, que Él está con nosotros, de su poder que está con nosotros, que Él nos cubre. Pero luego vienen noticias como esta a nuestra vida, que nos hacen dudar del poder de Dios. Aunque el Señor acaba de hacer un milagro, aunque Él acaba de hacer algo sobrenatural, nosotros nos llega una incredulidad. La incredulidad que le llega y tenta el corazón y la mente de Jairo en estos momentos es a propósito. Jairo, ¿tú le crees a Él o no le crees? Acabas de arriesgar toda tu reputación en frente de toda esta multitud y te llega la noticia que tu hija ya está muerta. Entonces imagínate Jairo viendo lo que acaba de hacer el Señor, lo mismo que le dicen las hermanas de Lázaro: si hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso al Señor? Señor, si tú estuvieses conmigo, no me hubiera pasado esto. O si tú fueras bueno, no me hubiera pasado esto. O no hubiese pasado esto. Si tu mano proveedora, si tú sí estuvieras conmigo. No sabiendo que el poder del Señor está con nosotros y se mueve a través de nuestra fe. Ese es un principio que la iglesia en los primeros tiempos definiría como algo que el Señor quiere que nosotros adoptemos como convicción. Algo que nosotros a lo mejor ya no creemos tanto es que el Señor es sanador. Pero el Evangelio de Marcos nos pone a nosotros como principio que el Señor sana, que Él es doctor de doctores. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿Tu amigo que te acaba de decir que tu hija está muerta? El Señor dice que hasta en el original, que es como que Él ignora esta noticia, la escucha y la ignora. Le dice, y algo, no sé por qué, pero se me vino a la mente mi papá, porque mi papá, él a veces cuando uno habla con él, si él tiene cosas en su mente, a veces tú piensas que no te está poniendo atención. Y entonces me imagino a Jesús con esa misma actitud de: es que yo no voy a poner atención a cosas que no tienen sentido. Entonces Jesús no le pone atención al comentario de este amigo de Jairo y dice: tú solo cree, tú solo cree. Y entonces Jairo continúa después de esta situación con la mujer. Y algo interesante de la historia es que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, dice, pero Jesús luego oyó lo que, en el versículo 36, luego oyó lo que le decía y le dijo al principal de la sinagoga, y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, el Señor les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Cuando yo leí esto, que se burlaron de él, se me vino como un coraje. Dije: ¿por qué se burlaron de Jesús en estos momentos? Imagínate, si es mi familia y algo le está pasando a mis hijos y viene un pastor o viene alguien para orar y él dice: vamos a orar, vamos a creer que el Señor la va a sanar, y mi familia se ríe. Yo en esos momentos agarro los guantes del Canelo y empiezo a azotar. Porque digo: ¿cómo que? ¿Por qué se van a reír esta gente? ¿Por qué van a reírse de lo que dice Jesús? Si está
aquí en la escena la vida de la niña. Y lo que pasa es que en el contexto judío, ellos contrataban a gente para lamentar la muerte de alguien. Entonces ellos contrataban a estas mujeres que su trabajo era llorar de una forma muy recia para que la comunidad supiese que había morido alguien allí. ¿Ya? ¿A cuántos les gustara ese trabajo? ¿O cuántos creen que tienen algún familiar que sería genial para ese trabajo? Entonces, ellos contrataban a este tipo de gente para que vinieran a sus casas y comenzara el procedimiento de la muerte de alguien. Y entonces no es familia de Jairo que se ríe de Jesús. Es gente que no tiene nada de asociación con esta niña o con Jairo. Son gente ahí nomás chusma, ¿verdad? Que andan alrededor siendo multitud. Y algo que el Señor hace es que les dice: ustedes no van a entrar al cuarto, los deja afuera. Y el Señor al final de la historia le dice a Jairo que nadie se enterara. Pero sabemos que el propósito no era ese, porque la multitud se quedó afuera. Entonces, en cuanto la mujer fuera a agarrar comida, como le dice al Señor, hubieran ellos dadose cuenta que la niña había revivido, que había sanado. Y el principio para nosotros es entender que a veces la gente no va a ver la manera que el Señor ha sido fiel a tu vida, porque a veces está detrás de las puertas, está en secreto lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor va a hacer en tu vida, lo que el Señor ha cambiado en tu vida. Nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque no es parte del plan de ellos. Ellos no creen porque ellos no sienten. ¿Verdad? Si ellos tuvieran ese problema, a lo mejor creyeran, ¿verdad? A lo mejor no solo estuvieran allí de argüenderos, sino estuvieran involucrados en el proceso. Pero hay gente a tu alrededor que no va a ser parte de ese proceso que el Señor tiene para contigo. Pero el Señor va a ser fiel para cumplirlo. Y algo que es importante regresar a la mujer del flujo de sangre es que cuando el Señor sea fiel contigo, cuando el Señor te sane, cuando el Señor te libere, cuando el Señor te restaure, tienes que ser tú la que dé testimonio, el que dé testimonio del Dios vivo que te ha sacado de esos lugares. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a terminar con esto que me emociona en esta historia, porque todo si lo podemos resumir, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los puntos más esenciales es que Dios es poderoso, que Dios sana, que bajo la providencia del Señor no hay orden de alguien que amerite más la atención de Dios sobre otra persona. Él no hace excepción. Él oye la oración de cualquier persona que le tenga fe a Él. Pero el punto más grande de estas historias es el concepto de la fe. La fe que tuvo la mujer y la fe que fue tentada de Jairo. Porque al inicio de la historia Jairo está emocionado, o no emocionado, sino está emocionalmente interesado que se sane su hija. Tanto que viene a los pies de Cristo, se postra delante de Él y le dice que vaya con Él. Luego llega una interrupción de esta mujer y pone todo en una perspectiva diferente. Le cambia lo que él piensa, cómo iban a pasar las cosas. Y llega una duda a su corazón. Como Marcos nos escribe a través de todo su evangelio. Un padre también en el capítulo 8, donde le entra duda acerca de que si el Señor puede liberar a su hijo o puede cambiar a su hijo. Y el Señor
le dice al Señor Jesús: Señor, ayúdame y ayuda a mi incredulidad. Quiero tener fe, quiero creer en ti, pero mi historia no me deja creer de la manera que quiero creerte a ti. Lo que quiero creer que tú puedes hacer en mi vida, a veces es difícil para mí creerlo de esa manera. La mujer igual, aunque ella creía, su fe al fin no es lo que causó el milagro del Señor. Y eso es lo asombrante de la palabra del Señor, que a veces nosotros podemos tenerle más fe a la fe que a Jesús. Y lo que nosotros podemos ver a través de estas historias y a través de la palabra que nos da el Señor es que hay algo más grande, hay algo supernatural, sobrenatural que está pasando. Algo que me puse a investigar acerca de esta mujer es si ella oyó de Jesús. ¿Por qué tocar el manto? Y si es judía y 12 años en un problema, probablemente pueda que ella se atribuye diferentes cosas, pero hay ciertas posibilidades. Una es que en ese entonces lo místico era atractivo. El creer en magia, en cosas por ese estilo. Puede que su fe estaba en que Jesús puede hacer algo así, algo místico, algo mágico, y entonces voy a creerle a Él por eso. Y otra posibilidad es una posibilidad teológica. Si ella es alguien con recursos en una situación que creció aprendiendo de los profetas, hay un profeta, Miqueas, que escribe acerca de los mantos. Son profecías mesiánicas acerca de los mantos del Señor, de las alas del Señor. Y en ese texto es donde se adoptan los judíos. No sé si ustedes han visto esas, parecen unas, ¿cómo se dice scarves en inglés? Scarves. ¿Ah? ¿Fajas? No, fajas algo más, ¿verdad? ¿Falda? Bufanda, sí. Sí, la faja es otra cosa. La bufanda que tienen ellos, al final de sus bufandas hay rayitas. Y eso viene de estas profecías. Eran para recordar los mandamientos. Y entonces los judíos se ponían estas mantas, pero esas mantas y esas líneas son, el profeta Miqueas las adoptaba como son significantes a las alas del Señor, a las alas de Dios. Y entonces, si fuese algo teológico, esta mujer hubiese pensado que si toca eso, que significa que es un ejemplo, una ilustración de lo que son las alas del Mesías, allí hay poder. Y entonces, si tocare ese manto con la fe que tengo, yo pudiera ser sana. Entonces ella va, toca, el Señor la sana. Pero algo que entendí acerca de esto es que no es el trabajo intelectual o el trabajo teológico de la mujer, lo grande de su fe o lo poco de su fe. Lo grande siendo el contexto teológico, pensar en que esto es lo que significa su manto y de eso me agarro. Y la parte de una fe pobre es que a lo mejor tenía una fe mística, de la magia de algo que pudiera haber pasado. Pero el punto no es lo pobre de su fe o el interés intelectual que le puso a su fe, sino que depositó su fe
lo poco que tenía o lo mucho que tenía, lo depositó en Jesús. Y entonces esto me trae a mí a Mateo capítulo 17 versículo 20, que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Y entonces vemos que el Señor calma una tormenta sin la fe de sus discípulos. Un hombre endemoniado que el Señor sana y saca a los demonios sin la fe del endemoniado. Y entonces la iglesia, nosotros podemos ver que el poder no está en la fe de nosotros, sino en la persona de Cristo. Entonces puede que tú tengas una fe grande o una fe chiquita, pero no importa el tamaño de tu fe. Porque puedes tener una fe grande depositada en una estatua y no te hace nada. Puedes tener una fe grande en un objeto y no te hace nada. Pero si puedes tener una fe como un grano de mostaza, pero esa fe depositada en la persona de Cristo, puedes decirle a una montaña: muévete, y se moverá. Entonces no es la magnitud de tu fe, sino Él es el objeto de tu fe. Y si el objeto de tu fe está depositada en Cristo Jesús, tú puedes hacer cosas grandes, porque el poder está en Él. Eso lo cambia todo. Porque yo no puedo siempre ponerme a los pies de alguien con una fe grande. Yo no siempre puedo caminar en mi vida como alguien que asume tener una fe grande. Porque viene el lunes, o viene el amigo de Jairo, o viene la noticia inesperada, y mi fe es probada. Pero si la medida de fe que el Señor me pone a mí para poder experimentar su poder es un grano de mostaza, yo creo poder llegar a ese nivel. Entonces la pregunta para ti, mi hermano y mi hermana, es: el Señor no te está diciendo a ti que tengas una fe tan grande siempre, pero si tienes un poquito de fe,